Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Con este pasaje paulino le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Nuestros corazones saltan como los chimpancés de gozo, de felicidad, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Porque el apóstol Pablo es muy claro cuando dice que si la trompeta no diere un sonido certero, nadie, pero absolutamente nadie, se va a preparar para la batalla. ¿Qué batalla? La batalla entre Cristo y Satanás. La batalla entre la verdad y el error. La batalla entre el pecado y la santidad. Esa es la batalla, mi estimado hermano. Y en esa estamos involucrados todos. Así como suena. Hoy le traemos a ustedes un menú especial. Hoy le traemos a ustedes un menú muy, pero muy especial. Un tema que lo van a escuchar por primera vez en su vida. El tema número 367 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué dicha más grande, mis amados. Qué privilegio poder enseñar claramente estas cosas. Porque lamentablemente son miles y miles de líderes y dirigentes cristianos que no quieren claramente enseñar la verdad. No quieren. Lamentablemente, pero es así. Pero nosotros no tenemos ninguna jota, ninguna gota de miedo, hermanos. Estamos para decir la verdad, le guste o no le guste a la gente. Porque, hermano, el reino de los cielos no es para cobardes. Y ya es hora de ponernos las pilas espiritualmente hablando y decir las cosas como son. Y para eso estamos aquí. Muy bien. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13 y segunda de Crónicas 20:20. Esos son nuestros jefes. ¿Por qué? Porque esos impiden, ojo con esa palabrita, esos impiden que caigamos en el error, en la trampa, en la herejía y en el engaño. Por eso, justamente por eso, y como yo no quiero ser borracho, como yo no quiero ser ebrio espiritualmente hablando, porque el profeta Isaías dice claramente que muchos están borrachos espiritualmente hablando. Y yo no quiero una gota de alcohol en mi cerebro. Espiritualmente hablando estamos diciendo. Entonces, por esa razón, nunca, pero nunca vamos a
dejar que esos 4 individuos, entre comillas, dejen de ser nuestros jefes. Por lo tanto, le damos la bienvenida una vez más. Y te damos también a ti una muy rica y calurosa bienvenida, porque te queremos ayudar. Estamos dispuestos para ayudarte. Ahora, que vos nos trates de fanático, extremista, divisionista, busca pleito, busca lío y tantos otros títulos que ya me pusieron, que son prácticamente múltiples, entonces ya no es nuestra culpa, hermano. Yo ya no tengo la culpa de eso. Pero si tú quieres, si tú deseas, si eres honesto en tu corazón, estamos más que dispuestos a brindarte toda la ayuda que necesitas. De tal manera que no caigas en la trampa ni de la vara del pastor, ni en poner fecha, ni en convertirte en antitrinitario, ni nada de eso. Porque los vientos de doctrina están soplando de una manera asombrosa. Uno se queda asombradísimo, hermano. Lo único que falta nomás ahora es que suba un hombre a predicar de que afeitarse es pecado, ¿verdad? Por poner un ejemplo. O sea, Satanás ya no sabe más qué inventar. Satanás ya no sabe más qué inventar para envenenarle a la gente. Uno se queda helado, electrocutado del asombro. Cada cosa que uno escucha, hermanos. El otro día, por ejemplo, le estaba escuchando a un predicador adventista de apellido Méndez y dijo una barbaridad gigantesca. Dijo él que un mes nomás tenemos de tiempo para salir de las ciudades. Imagínense, hermano, qué disparate más gigantesco. Yo no sé si él es o se hace, pero no puede ser. Ya es el colmo de los colmos. Uno realmente se queda muy, pero muy asustado. Entonces, por esa razón, vale la pena que estudiemos la palabra de Dios con mucha, pero con mucha seriedad. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos, vamos a orar para pedirle al Dios del cielo su dirección y su bendición también. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos acompañes, que nos tonifiques, que podamos ser fortalecidos por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos muchísimo. Hoy vamos a estudiar otro tema más de verdad presente que el rebaño y todo el pueblo necesita. Y por esa razón te suplicamos que grabes en nuestras mentes estas verdades tan, pero tan cargadas de significado. Y bendice esta predicación, también la de ayer a la noche, que también se grabó, aunque con dificultad, pero se logró. Y que tú dirijas las cosas también para que pueda arreglar el tema de mi cámara, de tal manera a poder seguir predicando tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, 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 porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar el tema de hoy. Muy bien, vamos a mirarle a nuestra pizarra porque acá tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el preciosísimo nombre de Jesús. Muy bien, ¿cómo se titula el tema de hoy? El tema de hoy se titula El gusano, símbolo de Cristo y del cristiano. Qué tremendo, hermanos, lo que vamos a ver en esta hora. El gusano. Es cierto que el gusano es símbolo de Cristo, pero también del cristiano. Qué linda pregunta. El propósito del tema de hoy es no solamente responder esa pregunta, sino también de ampliarlo. Porque cuanto más lo ampliemos, va a quedar mucho, pero mucho más claro en tu mente, mi estimado hermano. Muy bien, entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacer. Acá yo puse texto clave. Texto clave. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar este versículo 6. Este versículo 6 de Job 25. 25:6 de Job es el texto clave. Y luego tenemos acá los otros pasajes que enriquecen este versículo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar entonces el versículo de Job capítulo 25 y vamos a comenzar leyendo ese pasaje. Entonces, ¿cuál es la única forma de predicar que Dios aprueba? La única forma de predicar que Dios aprueba es, como dice uno de nuestros jefes, Isaías 28:11. Un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es la única forma legal de predicar la palabra de Dios. Si ustedes encuentran un predicador que no tenga eso como patrón, ya pueden tener la plena certeza que ese hombre no lleva el visto bueno del cielo. Muy bien, vamos entonces a ver lo que dice Job 25:6. Pero vamos a leer también el 5 para agarrar un poco de contexto. Dice así Job 25:5 y 6. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y ahora viene, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Y el Hijo del Hombre, ahí está Cristo, y el Hijo del Hombre también gusano. Qué tremendo, hermanos, lo que tenemos acá. Acá tenemos un pasaje bíblico impresionante. Entonces, lo primero que les quiero decir es que hay un pasaje, hay un versículo que agranda y explica Job 25:6. Y ese versículo está acá al lado de esta flechita, que es Salmo 22:6 al 8, que dentro de unos segundos lo vamos a buscar.
Pero lo que quiero decirles, hermanos, es lo siguiente. Antes de buscar ese versículo, quiero decirles que el gusano es un símbolo de Cristo, pero también del cristiano. Y en el caso del cristiano es doble, tiene doble aplicación. Son dos aplicaciones para el cristiano. Acá justamente le puse, noten, acá al lado de la palabra cristiano le puse ley dominical y metamorfo, que en griego significa metamorfosis. Estas dos cosas son el gusano, representan el gusano en el cristiano. Y esta palabrita que está acá es para Cristo. Entonces, con esto como base, podemos comenzar a desarrollar el tema. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es buscar este pasaje. Salmo 22, 6 al 8, arroja luz sobre este versículo. Salmo 22, 6 al 8, arroja luz sobre este pasaje y es clave. Es demasiado clave este versículo. Por lo tanto, lo vamos a buscar a continuación. Vamos a Salmos. Salmo 22. Un pasaje supremamente clave. Salmo 22, versículo 6 al 8. Dice así: mas yo soy gusano. Ahí está. Noten, mas yo soy gusano y no hombre. Noten. Y ahora viene. El detalle que viene ahora es súper clave. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí está. Noten, hermanos, clarito, clarito, clarito. Más claro imposible. Noten, leamos otra vez el 6. 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los pueblos y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Qué tremendo, hermanos, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que el gusano es un símbolo de Cristo. ¿En qué sentido? Es un símbolo de Cristo en este sentido que está acá. Es un símbolo de Cristo, ¿por qué? Porque dice el versículo 6 del Salmo 22 que es un símbolo del oprobio. ¡Qué tremendo! O sea que el gusano es un símbolo de Cristo en el sentido de oprobio, desprecio y rechazo. En ese sentido, el gusano es símbolo de Cristo, pero también del cristiano. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo! Quiere decir entonces que si tú no recibes oprobio por ser fiel a Jesús, si tú no eres despreciado, burlado, calumniado, quiere decir entonces que no se cumplió todavía en tu vida, no se cumplió aún el símbolo del gusano. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Ahora, vamos a buscar los pasajes que corren paralelo.
¿Cuáles son los pasajes que corren paralelo? Aquí están. Todos estos versículos que ustedes ven acá en la pizarra son los versículos que corren paralelo. Por lo tanto, vamos a buscar Salmo 89. Salmo 89, versículo 50. Noten lo que dice. Señor, acuérdate ¿de qué? Del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. ¡Qué espectáculo, hermano! Este versículo enriquece estos dos que están acá. Ahora, Isaías 41, 14. Vamos a Isaías 41, 14. Dice así: no temas, gusano de Jacob. ¡Qué tremendo! Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¡Qué tremendo pasaje! Pero la primera parte del versículo es lo que nos interesa. Isaías 41, 14, Dios mismo le está diciendo a su pueblo, gusano de Jacob. Pero en este contexto, en el contexto que está acá. Ahora, vamos a ver también Salmo 31, verso 11. Salmo 31, 11 dice así: de todos mis enemigos soy objeto de ¿qué? De oprobio. De todos mis enemigos soy ¿qué? Soy objeto de oprobio. Se burlan de mí. Me dicen de todo, me ponen títulos de todo, no saben más qué títulos ponerme. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. ¡Qué impresionante este versículo! Ahora, vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 es el siguiente. Todos estos pasajes enriquecen este estudio, mis amados. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué detalle viene ahora? Ojo con el detalle que viene ahora. Sufrió, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ojo con eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro pasaje que también calza muy bien con los anteriores. Ahora, el siguiente es Salmos. Salmo 44. Salmo 44, versículos 11 y 13. Salmo 44, versículo 11, y después saltamos al 13. Dice: nos entregan como ovejas al matadero y nos han esparcido entre las naciones. Y ahora bien, noten el versículo 13. Nos ponen por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Y
Por último, Salmo 86. Salmo 80, verso 6, también prácticamente dice lo mismo. Dice, nos pusiste por escarnio. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ahí está. O sea que todos estos pasajes tienen un mismo común denominador. Todos estos versículos siguen un mismo hilo conductor. Y el hilo conductor es este detalle que está acá: oprobio, vergüenza, títulos diabólicos. Le buscan la forma de arruinarle la vida. Hacen todo lo posible con tal de destruirle al mensajero que quiere realmente decir las cosas como son. Ahora, ¿a qué parte del rey David? Aparte del rey David, ¿a quién otro se le aplica el gusano como oprobio en favor de Cristo? Esta es la pregunta que vamos a responder ahora. Noten, aparte del rey David. ¿Por qué decimos aparte del rey David? Porque acá en el Salmo 22, 6 al 8, es David el que está hablando. Pero aparte del rey David, ¿qué otro personaje tenemos en la Biblia que también padeció lo mismo? Y ese es el texto. Vamos a buscar ahora el versículo que habla de eso. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Vamos a buscar, aparte del rey David, ¿qué otro personaje tenemos? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y ahora bien, el versículo 25 calza perfectamente con este tema. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué tremendo versículo, mis amados! Este versículo 25 es demasiado precioso. ¿Por qué? Porque nos dice que es mejor ser calumniado, es mejor ser maltratado, es mejor esto, es mejor el oprobio, es mejor ser despreciado que gozar de los deleites temporales del pecado. Alabado sea el preciosísimo nombre de Jesús. Ahora, otro detalle que viene al caso. ¿Cuál es una de las lecciones que sacamos del gusano como símbolo de oprobio? Qué lindo lo que viene a continuación, hermano. Agárrense porque ahora viene un bombazo. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 497. Tremendo misil. Dice así: la misma enemistad que se manifestó contra el maestro, acá está, noten, la misma enemistad que se manifestó contra el maestro, o sea, esto, cuando dice enemistad contra el maestro, es estas dos cosas. La misma enemistad que se manifestó contra el maestro se manifestará contra los discípulos de Cristo.
Ahí está. Quiere decir que el gusano no solamente se cumplió en Cristo, sino también en quienes, en los cristianos fieles y leales a Jesús. Y ahora bien, esto que viene a continuación es demasiado espectacular. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado, cualquiera que se dé cuenta de lo terrible, odioso y tremendo que es el pecado, noten lo que va a pasar: despertará la ira de Satanás. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice acá! Noten, cualquiera, no importa si es joven, adulto o anciano, no importa si tiene títulos o no importa si tiene cargos o no tiene cargos en la iglesia, cualquiera, pero cualquiera que se dé cuenta de lo ofensivo y cruel que es el pecado, despertará la ira de Satanás. Y como fruto de que va a despertar la ira de Satanás, viene la guerra contra esa persona. Y en ese momento se cumple lo del gusano. En ese momento se cumple el oprobio que trae el ser un gusano espiritualmente hablando. Noten, sigue diciendo esta bomba de declaración: el odio a los principios. ¿Cómo? El odio a los principios existirá mientras exista el pecado. ¡Qué bombazo, mis amados! Agárrense de ese detalle, es demasiado fuerte. Esto es impresionante. Esto no se puede digerir, hermano. Noten lo que dice: el odio a los principios existirá mientras exista el pecado. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega este bombazo? Noten lo que dice acá: los siervos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar, no pueden llevarse bien, no pueden estar de novios, no pueden ser marido y mujer, no pueden ser hermanos en la fe, no pueden ser. ¿Por qué? Porque Amós, el profeta Amós, dice claramente: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las promesas que se hacen para todos los representados por el gusano? Qué linda pregunta. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las promesas que se hacen para todos aquellos fieles cristianos que están representados por el gusano? Vamos a mirar por lo menos algunas. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 13, 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido? Porque Salmo 22, 6 al 8 ya lo experimentó.
el rey David acá, en Salmo 22, 6 al 8, ya lo experimentó. Noten, Abel fue el primer gusano. Noten, Abel, el hijo de Adán, fue el primer gusano y murió como gusano, como dice Isaías 41:14. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Dice el versículo 12. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño que un cristiano reciba títulos de toda clase, que a un verdadero hijo de Dios le difamen y digan toda clase de mal contra ellos mintiendo. No es nada de otro mundo. Eso no nos tiene que extrañar, pero en absoluto. ¿Por qué? Porque acá está, Salmo 22, 6 al 8, el rey David ya lo experimentó. Versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora viene la promesa. Alabado sea el nombre del Señor por esta promesa. Si tú eres un gusano como yo, agárrate de esta promesa. El versículo 14 es para todos los gusanos espirituales. El versículo 14 nos tiene que fortalecer muchísimo para que podamos seguir siendo gusanos hasta la ley dominical. Y agárrense, hermano, porque en la ley dominical va a haber muchos gusanos y ya vamos a llegar a eso. Ahora saboreemos el versículo 14. Dice: si sois bienaventurados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¡Qué hermosura de hermosura tenemos acá! Muy bien, ahora, 2 de Timoteo 2:12, otro pasaje. Hay varios, pero el tiempo no nos alcanza para leer todos. 2 de Timoteo 2:12, la primera parte. Noten, vamos a leer también el 11 completo y el 12 solo la primera parte. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y ahora viene: si sufrimos, también reinaremos con Él. Ese si sufrimos equivale a esto y equivale a esto. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, otra cosa que tenemos que recalcar. ¿Cuál es uno de los propósitos que Dios tiene en mente al permitir que sus hijos sean vilipendiados? Qué linda pregunta, hermano, es esta. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al permitir que seamos ultrajados, que seamos calumniados, que seamos muertos, que seamos baleados por el nombre o la causa de Jesús? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. ¡Qué hermosura de hermosura! Es lo que se viene a continuación. Dice así: en todo tiempo,
los mensajeros escogidos de Dios fueron víctimas de insultos. Ahí está. Eso que acabo de leer equivale a esto, equivale a esto y equivale a esto. O sea, en todo tiempo los gusanos escogidos de Dios fueron víctimas de insultos. Ahora bien, noten lo que viene ahora. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente. ¿Cuál es el propósito del gusano? ¿Cuál es el propósito del símbolo del gusano? Que la verdad se pueda poner al frente. Que la verdad se pueda destacar. Ese es el propósito del símbolo del gusano. Noten, el propósito de Dios es que la verdad se destaque, que la verdad se ponga al frente. Ojo con eso, ojo con ese detalle, que la verdad se ponga al frente, porque ese detalle nos va a servir cuando hablemos del gusano de la ley dominical. Ese detalle sí o sí nos va a servir. Noten, sigue diciendo que la verdad se ponga al frente. Noten para qué. Para que llegue a ser tema de examen y discusión a pesar del desprecio que se le haga. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más espectacular, mis amados, tenemos acá. Quiere decir entonces que el propósito que Dios tiene con el símbolo del gusano es que que la verdad se pueda poner en tela de juicio, que la verdad se investigue, que la verdad salga a flote, que la verdad salga en los periódicos, en las tapas de periódicos, que la verdad pueda realmente ser visto, que se pueda examinar nuestras creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? Que todo pueda salir a la luz. Y aunque eso va a traer desprecio, insultos o cosas por el estilo, el propósito de Dios es que la verdad que la verdad se destaque. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. ¿A qué versículo creen ustedes que nos lleva esto que acabamos de leer? Vamos a buscar. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 14 y 15. Noten. Filipenses capítulo 1, versículo 14 y 15 dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Noten qué lindo. Y ahora viene el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ojo con ese detalle, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿quiénes son esos otros? Esos son los gusanos fieles.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué hermoso! Ojo con ese detalle, para la defensa del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque ese nos va a servir también cuando lleguemos al gusano de la ley dominical. Porque en la ley dominical el gusano va a jugar un papel preponderante. Tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es una de las razones principales por la cual Cristo fue despreciado y perseguido? O sea, ¿cuál es una de las razones principales por las cuales Cristo sufrió tanto oprobio como gusano o como representando el símbolo del gusano? Esa pregunta la vamos a dar respuesta ahora. La cita que les voy a leer a continuación está sacado de Sermones Escogidos, tomo 1, página 349, y dice así. Esta cita va a responder la pregunta que nos acabamos de hacer. Dice: la diferencia entre el carácter de Cristo y el carácter de los hombres de sus días era evidente. ¿De qué está hablando? Está hablando de el carácter de Cristo en contraste, ojo con eso, en contraste con el carácter de los hombres. Y acá dice la declaración que el carácter de Cristo contrastaba mucho, pero mucho contrastaba con el carácter de los hombres que vivieron en sus días. Y ahora bien, y debido a esta diferencia, esto tenemos que anotar, hermano. Tenemos que anotar, noten. Diferencia en el carácter. Acá está. Carácter diferente. Ojo, debido a la diferencia que había en el carácter entre Cristo y los hombres de su época, el mundo lo odiaba. Ahí está. Noten, hermanos, clarísimo como el agua. Noten, ¿cuál es una de las razones principales por la cual Cristo recibió tanto oprobio? ¿Por qué? Porque la diferencia que había entre el carácter que él tenía y el carácter de los hombres de su época era exageradamente distinto. Era exageradamente diferente. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Y por esa diferencia el mundo lo odiaba. Y ahora bien, este es un bombazo, hermanos, lo que se viene ahora. Este detalle tiene un peso enorme. Dice: lo odiaban por su bondad y su estricta integridad. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que acá tenemos que hacer una flechita y poner dos características del carácter de Cristo. Una de ellas es bondad y la otra es estricta
integridad. Estricta, noten, estricta, ¿qué cosa? Estricta integridad. Integridad. Ahí está. Quiere decir que como el carácter de Cristo tenía dos cosas, uno la bondad y el otro la estricta integridad. Entonces, si nosotros buscamos estas dos características, vamos a encontrarnos con la misma o con los mismos oprobios que Cristo se encontró. Si nosotros manifestamos esa bondad que Cristo manifestó, pero al mismo tiempo somos estrictos en los principios, también vamos a sufrir la misma clase de oprobio que Jesús sufrió. Entonces, no es este sin este. Ojo, porque yo puedo tener este, pero si no tengo esto, estoy incompleto. No tengo el carácter de Jesús. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? ¿A qué versículo? Vamos a buscar. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 14. Noten, Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice así: pero sus conciudadanos le aborrecían. Ahí está. Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahí está. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le aborrecían gracias a estas dos características que poseía el carácter de Jesús. Qué tremendo detalle, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, estaba profetizado que a los seguidores de Jesús les pasaría lo mismo. Claro que sí, claro que estaba profetizado. Noten, Sermones Escogidos, tomo 1, página 349, hermano. ¡Qué declaración más espectacular! Dice: Cristo afirmó que quienes manifiestan esos mismos rasgos. ¿Cuál rasgos? Estos dos que están acá en rojo. Quienes manifiesten esos mismos rasgos serían igualmente despreciados. Ahí está, clarito. Al acercarnos al fin del tiempo, ese odio se hará más y más patente. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. A medida que nos acerquemos cada vez más al tiempo del fin, ese odio irá en aumento. Por eso, justamente por eso, Juan capítulo 15, versículo 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Clarito, hermano. Este versículo 18 de Juan 15 también tiene mucho que ver con el símbolo del gusano. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo.
Ahora, otra pregunta que calza con lo que estamos estudiando es la siguiente. ¿Sabían ustedes que el desprecio y el oprobio por la verdad esconde una bendición muy especial? Qué interesante lo que se viene ahora, hermanos. O sea, en otras palabras, vale la pena que seamos gusanos despreciables. Vale la pena que seamos gusanos llenos de oprobio, llenos de rechazos. ¿Por qué? Porque ser gusano esconde una bendición y esconde una bendición especial. Pero ¿cuál es esa bendición? Noten lo que dice nuestra elevada vocación, página 290, hermanos. ¡Qué declaración más espectacular! Alabado sea el nombre del Señor por esta cita. Es una cita magnífica. Y dice así: cuán fácil sería el camino que lleva al cielo si no existiera la abnegación o el oprobio. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Cuán fácil! ¡Cuán fácil sería el camino que lleva al cielo si no fuera por qué? Si no fuera por esto. ¡Cuán fácil sería el camino al cielo si no fuera por el oprobio, por la abnegación y por los desprecios! ¡Cuán fácil sería! Todo el mundo se salvaría. No habría tanta necesidad de hacer campaña evangelística, de predicar. No habría tanta necesidad de repartir caja y caja de Conflicto de los Siglos para que las personas lean y se conviertan. No habría tanta necesidad de eso. Noten lo que dice. ¿Cómo se apresurarían los mundanos? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo se apresurarían los mundanos a correr hacia el camino? ¿Y cómo viajarían los hipócritas por él en número incontable? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¿Cómo se apresurarían los mundanos para entrar por ese camino y transitar hacia la Jerusalén celestial? Pero serían incontables. No podríamos ni con calculadora forjar un número. ¿Por qué? Porque serían incontables la cantidad de hombres, mujeres y jóvenes que se apresurarían para entrar por la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es esa puerta? ¿Cómo se llama esa puerta? Vamos a Mateo. En Mateo está la puerta y el camino. Noten, hermanos, qué tremendo. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Noten: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan. Quiere decir entonces, hermano, que este símbolo del gusano tiene mucho que ver también con el tema de la puerta angosta y la puerta ancha, y el camino estrecho y el camino ancho. Y ahora viene el final de la cita. Noten, hermanos, lo que va a decir ahora. Gracias a Dios por la abnegación y el oprobio de la cruz. ¡Qué fenómeno, hermanos, tenemos acá! ¡Qué cosa más impresionante! ¿Qué dice? Gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias a Dios por la abnegación y la cruz. Qué tremendo, hermano. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8, versículo 9, dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Noten, ese detalle, sentenciados a muerte, es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto y que esto. Noten. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y ahora viene, ahora va a resurgir la figura del gusano. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ahí está, en este versículo 12 está escondida el símbolo del gusano. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que una de las razones principales por la cual millones y millones se van a perder es porque Cristo fue un gusano. Cristo fue un gusano. Cristo fue despreciable. Y así como el gusano es insignificante. Noten, hermano, el gusano es tan pero tan insignificante que si yo quiero con el dedo de un bebé, de un mes, yo le puedo destruir a un gusano. Es tan insignificante el gusano que con el simple dedito de un bebé de 2 meses se le puede destruir a un gusano. Ahí está el tremendo detalle. La gente no quiere saber nada de ser abnegados. La gente no quiere saber nada de abnegación y de sacrificio. Y por eso ahí tenemos el motivo por el cual millones y millones y trillones de personas se van a perder. Qué impresionante, hermano. Ahora vamos a ver estas 2 flechitas que están acá. Primero este y después este. Muy bien. ¿En qué sentido
A ver, vamos a ver acá. En primera instancia, ¿en qué sentido el gusano es símbolo de Cristo? En primera instancia. Tiene tres. Pero ahora vamos a ver la primera. El gusano es símbolo del cristiano. En primer lugar, el oprobio, que eso ya vimos. Pero antes de eso, tiene que surgir esto. ¿Qué dice acá? Metamorfó en griego es metamorfosis. De ahí viene la palabra transformación. Vamos a buscar Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Noten. Ya hablamos de la primera instancia. Ahora vamos a hablar de otra instancia en la cual el gusano es un símbolo de Cristo. Perdón, del cristiano. Noten, Romanos 12, 2 dice: no conforméis a este siglo. Y ahora viene un detalle clave, sino transformaos. Esa palabra transformaos es metamorfó en griego, de donde viene la palabra metamorfosis. Y metamorfosis es cuando el gusano se convierte en mariposa. ¿Eso cuándo sucede? Cuando el hombre se entrega a Jesús. Romanos 12:2 es un versículo que calza perfectamente con este símbolo. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano viene a Jesús arrepentido y convertido y empieza a hacer reformas en su vida, ese hombre o esa mujer deja de ser gusano y se convierte en una mariposa, como dice Romanos 12:2. Porque Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, mis amados, el gusano es símbolo de Cristo, no solamente en cuanto al oprobio que Cristo recibió, sino también a esta palabrita clave que es metamorfosis. El cristiano tiene que experimentar esa metamorfosis espiritual si quiere algún día ser salvo, porque Dios no le va a llevar al cielo a ningún gusano que no se convierta en mariposa. Ojo con eso. Y Romanos 12:2 es súper, pero súper clave. Ahora, vamos a leer una cita que arroja mucha luz sobre lo que recién dijimos. Alza tus ojos, página 195. ¡Qué declaración más formidable! Dice así: Dios no aceptará nada menos que una entrega total. Ojo con eso. Subrayen ese detalle porque es supremamente clave. ¿Qué dice? Dios no aceptará nada menos que una entrega total. Ese detalle es clave. Ahora, los cristianos fríos y pecaminosos arruinarían el cielo si se les permitiera entrar en él. ¡Epa! Ojo con este bombazo. ¿Qué dice? Los cristianos fríos,
tibios, pecaminosos, los cristianos a medias. Dice acá que van a arruinar el cielo si se les permitiera entrar allí. ¿Se dan cuenta por qué recién les dije que Dios no le puede llevar al cielo a un gusano que no haya experimentado esta metamorfosis que aparece aquí en Romanos 12:2? No le puede llevar al cielo, porque si le lleva va a arruinar el cielo, va a destruir ese cielo tan hermoso y sublime que Jesús tiene para sus hijos. Sigue diciendo, incitarían allí a una segunda rebelión. Aquí está, noten, acá hay otro motivo. Ya tenemos dos razones. Primero, arruinarían el cielo. Segundo, se convertirían en un segundo Lucifer. Y eso no puede ser, porque el profeta, a ver, ¿cuál es el profeta? Vamos a buscar. El profeta del Antiguo Testamento profetizó Nahum. Acá está. El profeta Nahum. En Nahum 1:9, el profeta Nahum profetizó que no puede haber una segunda rebelión. No puede haber. Por lo tanto, está descartadísimo, totalmente descartado la posibilidad de que Dios le lleve al cielo a un gusano pecador que no haya pasado por esta experiencia. Ahora, si tú pasaste como gusano por esta experiencia y tienes esta experiencia que está acá, ahí sí, con mucho gusto, Cristo y los ángeles te llevarían al cielo. Los ángeles no van a decir que es peligroso llevarle a esa persona al cielo. No. Pero si no has pasado por esta experiencia, los ángeles le pueden decir a Jesús que está traicionando la causa. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, sigue diciendo, aquellos que conocen la verdad y sin embargo no exaltan a su autor, nunca ingresarán a la ciudad de Dios. ¡Epa! ¡Qué tremendo! El cielo sería un lugar de tortura para ellos. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Se dan cuenta por qué no vale la pena forzarle a una persona para que acepte la verdad si la persona no quiere? ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué no vale la pena forzarle a una persona que acepten las verdades del cielo si ellos están decididos a rechazar la luz? ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, no vale la pena forzarle a nadie, porque si nosotros le forzamos, lo único que estamos logrando es que ellos, si se van al cielo, sean torturados por Dios en el cielo, y eso no puede suceder nunca. ¡Qué tremendo, hermanos! El cielo sería un lugar de tortura para ellos. Y ahora viene por qué. Adivinen por qué. Adivinen por qué el cielo va a ser un lugar de tortura para esa gente. Noten por qué. Porque no conocen los elevados principios que rigen a los miembros de la familia real. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! ¿Por qué entonces un cristiano a medias no puede ser llevado al cielo por Jesús y los ángeles? ¿Por qué?
porque el cielo va a ser un lugar de tortura para ellos. ¿Y por qué va a ser un lugar de tortura? Porque ellos no están regidos por principios. Vamos a anotar acá esta palabrita. Noten, ellos no están regidos por principios. Ahí está. Esta palabrita es clave. Ellos no están regidos por principios que hacen que una persona sea fiel y que se deleite en ser fiel espiritualmente hablando. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Ahora, noten ahora lo que se viene. Ahora lo que se viene es algo espectacular. Ahora, vamos a hablar del tercer aspecto. Del gusano, y el tercer aspecto del gusano es la ley dominical. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el símbolo del gusano tiene mucho que ver con la ley dominical? Primero nacional y después universal. ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore lo que les estoy diciendo? Porque yo no sé inventar las cosas. Yo no invento las cosas. Yo no soy un gran inventor, ¿verdad? Noten lo que dice, hermano, esta cita espectacular que vamos a leer a continuación. Se encuentra en Testimonios, tomo 5, página 517, y dice así. Espectacular es esta cita, hermano. Dice: el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado insignificante. Ojo con eso. Esa palabrita tenemos que anotar. Es demasiado, ¿qué? Es demasiado insignificante. Insignificante. Noten, yo te pregunto, mi estimado, ¿el gusano es o no es insignificante? ¿Es o no el gusano algo insignificante? Claro que sí. El gusano es algo insignificante. Noten, el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado insignificante como el gusano para ser digno de ser tomado en cuenta. Vamos a masticar un poco lo que estamos comiendo. Noten, ¿qué dice la cita? Que acá dice que el pueblo de Dios, el remanente fiel del tiempo del fin, que vive hoy, ahora, en esta época de la historia, dice la cita que el concepto que el mundo tiene del remanente fiel es que es algo insignificante, como para que aparezca como tapa principal de los periódicos, o como para que aparezca en las televisiones, o como para que salga como noticia en los canales de televisión más famosos de Europa. Noten, acá dice que el concepto que el mundo tiene del remanente fiel es que es un gusano, es algo insignificante. Pero no termina ahí la cita. Noten cómo sigue. Pero, acá viene el pero esto cambiará. ¿Qué significa pero esto cambiará? ¿En qué sentido dice pero esto cambiará? En el sentido de que cuando venga la ley dominical,
cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar? Lo que antes era algo insignificante, ahora va a ser ¿qué? Ahora va a ser tapa de los principales periódicos del mundo. Ahora se van a tener que presentar ante concilios por su fe. Ahora van a ser entrevistados por los periodistas. ¿Por qué? Porque va a haber una ley dominical. Todo esto cambiará, dice. O sea que la ley dominical me convierte en un gusano, pero ya no un gusano insignificante, sino un gusano gigantesco. Ahí nos convertimos, ahí pasamos a ser de gusanos, pasamos a ser águilas. ¿Por qué águilas? Vamos a buscar. ¿Por qué nos convertimos de gusanos en águilas? Vamos a buscar. Isaías 40. Isaías capítulo 40, hermanos. Noten lo que dice. Dice, Isaías 40, 29 en adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Yo te pregunto, en la ley dominical, ¿Dios no va a tener que multiplicar la fuerza? ¡Claro que sí! Claro que sí. Noten el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Yo te pregunto, ¿en la ley dominical vamos a cansarnos? ¿Va a haber agotamiento? Claro que sí. Entonces, en el versículo 31 está la figura que ahora en qué se va a convertir ese gusano que ha pasado por este proceso de metamorfosis. Noten lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ahora viene, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué tremendo! Quiere decir que en la ley dominical nos convertimos de gusanos en águilas. Y vamos a poder volar alto como las águilas, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que comparecer ante los tribunales, ahí se va a ver qué tipo de vuelo espiritual como el águila vamos a tener. Cuando tengamos que comparecer ante las autoridades del gobierno, ante reyes y presidentes, ahí se va a ver qué tipo de vuelo espiritual vamos a tener. ¡Qué tremendo, hermano! Y ahí van a empezar a volar las águilas que antes eran gusanos y que se les consideraba algo demasiado insignificante como para tenerlo en cuenta. ¿Y qué versículo se va a cumplir? ¿Qué pasajes de la Biblia se van a cumplir en ese momento? Vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, hermanos. Noten, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, noten el detalle que viene ahora, el más insignificante de todos los pueblos. No
Noten, hermanos, ahí está el gusano. Ahí está escondido. En la última parte del versículo 7 está escondido el símbolo y la figura del gusano. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de la mano del faraón, rey de Egipto. Qué tremendo, hermano. Y noten lo que dice Isaías 49:3. Isaías 49:3. Isaías 49:3. Dice así: y me dijo, mi siervo eres tú. Isaías 49:3, sí. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti, ¿qué? En ti me gloriaré. Y díganme, aquellos que representen bien a Jesús en la ley dominical, ¿Dios se va a poder glorificar en ellos? Claro, por lo tanto, Isaías 49:3 se va a cumplir también con aquellos que dejen de ser gusanos y se conviertan en águila después y durante la ley dominical. Y por último, tenemos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a Ezequiel. Otro pasaje que se va a cumplir en ello. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Hermoso pasaje. Y con estos versículos vamos a ir poniendo final a este tema. Dice el versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Noten esa expresión, profanado entre las naciones. Díganme si ahí no está escondida la ley dominical. Noten esa expresión, ese detalle, profanado entre las naciones, es la ley dominical. Porque con la ley dominical no solamente Estados Unidos, sino todos los países del globo, cuando sigan su ejemplo, van a profanar el nombre de Jehová. Noten, hermanos, pero noten cómo dice: el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Es impresionante. Créanme que me gocé y mucho al compartir con ustedes este tema tan pero tan precioso de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y te espero el próximo sábado cuando presentemos otro tema más de la palabra de Dios. Va a ser el tema 368, donde vamos a seguir enriqueciéndonos espiritualmente hablando y comiendo alimento sólido, como dice Hebreos capítulo 5. Que Dios te bendiga mucho. Y acuérdate de una cosa: si este tema fue de bendición para ti, no te olvides de compartir con otros, porque el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y ojalá podamos convertirnos en cristianos gusanos en las tres áreas
que hemos descubierto en esta ocasión. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y ojalá que podamos gozarnos y deleitarnos siempre con la palabra del Señor.